El 25 de septiembre de 1960 nació en Chihuahua, México, Eduardo Yáñez, un niño que enfrentaría una infancia llena de desafíos y pérdidas. Desde pequeño la vida no fue amable con él. Su padre abandonó a la familia antes de que Eduardo formara sus primeros recuerdos, dejándolo al cuidado exclusivo de su madre, María Eugenia Llueva. María era una mujer fuerte, pero la responsabilidad de criar a un hijo sola en un entorno difícil la obligaba a trabajar arduamente. María encontró empleo como carcelera en la prisión de Lecumberri, un lugar temido en México por su máxima seguridad y los criminales peligrosos que albergaba. Para Eduardo esto significaba crecer en un ambiente inusual. Pasaba horas en la prisión conviviendo con reclusos y escuchando historias que contrastaban con la inocencia de un niño. Esta exposición temprana al mundo adulto moldeó su visión de la vida, trayendo una mezcla de curiosidad y cautela. La familia de Eduardo enfrentó tragedias que marcaron su infancia. Dos de sus medios hermanos murieron siendo pequeños, un golpe duro para María y para el joven Eduardo, que sentía el peso de la tristeza de su madre. Además, la relación con su padrastro era tensa. El hombre, que debería ser una figura de apoyo, a menudo creaba conflictos en casa, tornando el hogar un lugar de inestabilidad. Eduardo, aún joven, necesitaba encontrar formas de lidiar con este ambiente hostil, lo que lo obligó a madurar rápido. A pesar de las dificultades, María era el pilar de Eduardo. Trabajaba incansablemente para sostener a la familia, pero el salario de carcelera apenas cubría los gastos. Eduardo admiraba la determinación de su madre, pero también sentía la presión de un futuro incierto. La prisión de Lecumberri, con sus muros altos y pasillos oscuros, se convirtió en un símbolo ambiguo en su vida, un lugar de sustento pero también de recuerdos pesados. Chihuahua, con sus calles polvorientas y paisajes áridos, era el escenario de su infancia. La ciudad, aunque vibrante, no ofrecía muchas oportunidades para una familia como la de Eduardo. Soñaba con algo mayor, pero aún no sabía qué era. Las charlas con los reclusos, a menudo llenas de arrepentimiento o valentía, plantaban semillas de ambición en su mente. Quería escapar no solo de la pobreza, sino del peso emocional que cargaba. Poco a poco Eduardo comenzó a entender que su historia no necesitaba definirse por las circunstancias. Observaba a su madre, que a pesar de todo mantenía la esperanza. Ese ejemplo de resiliencia sería su primera lección de vida, una que llevaría al futuro. Pero como niño aún no tenía claridad sobre cómo transformar sus sueños en realidad. Sabía que necesitaba sobrevivir y eso requería fuerza. Con el paso de los años, Eduardo comenzaba a trazar su propio camino. La infancia, con sus dolores y aprendizajes, quedaba atrás, pero las cicatrices permanecían. Sabía que el futuro dependía de sus elecciones, pero que vendría después. Como un niño de Chihuahua criado entre la prisión y la ausencia paterna, podría encontrar su lugar en el mundo. Esas preguntas lo acompañarían mientras daba sus primeros pasos hacia la juventud. La adolescencia de Eduardo Yáñez fue un periodo de lucha y descubrimiento. Criado en Chihuahua, México, cargaba las marcas de una infancia difícil, pero también una determinación creciente para cambiar su destino. Sin el apoyo de un padre y con su madre, María Eugenia, trabajando largas horas en la prisión de Lecumberri, Eduardo sabía que necesitaba contribuir al sustento familiar. Aún joven comenzó a trabajar como vendedor ambulante, ofreciendo pequeños productos en las calles de la ciudad. El sol ardiente y las largas caminatas eran agotadores, pero cada peso ganado era una victoria. Además de las ventas, Eduardo trabajó como mesero en un restaurante local. Servía mesas con agilidad, siempre con una sonrisa, incluso cuando los clientes eran exigentes o el día parecía interminable. Ese trabajo le enseñó a tratar con personas de todo tipo, una habilidad que, sin saberlo, sería valiosa en el futuro. A pesar de la rutina pesada, encontraba momentos de ligereza. En los descansos soñaba con una vida diferente, donde no necesitara contar monedas para sobrevivir. Fue en esa época que Eduardo descubrió el fútbol americano. Se unió a un equipo local donde su energía y fuerza física encontraron un espacio para brillar. El deporte trajo disciplina y un sentido de pertenencia que no sentía en casa, donde la relación con su padrastro seguía siendo tensa. En el campo era respetado por su garra, pero el fútbol americano en México no ofrecía muchas perspectivas de carrera. Aún así, cada juego era una oportunidad de escapar, aunque fuera por unas horas, de las dificultades diarias. Mientras trabajaba y jugaba, una nueva pasión comenzaba a surgir en el corazón de Eduardo. Veía telenovelas mexicanas en la televisión y quedaba fascinado por las historias dramáticas y los actores que parecían vivir vidas tan lejanas de la suya.
La idea de ser actor, de contar historias y emocionar a las personas comenzó a crecer en él. Era un sueño audaz para un joven de Chihuahua sin contactos ni recursos, pero Eduardo sentía que ese era su llamado. No sabía cómo, pero estaba decidido a intentarlo. Poco a poco Eduardo comenzó a buscar oportunidades. Escuchaba sobre pruebas de casting en la Ciudad de México, pero la distancia y la falta de dinero hacían que el sueño pareciera casi imposible. Aún así guardaba cada centavo que podía, imaginando el día en que dejaría Chihuahua atrás. Su madre María notaba su ambición y, a pesar de las preocupaciones, lo animaba. Sabía que su hijo tenía una chispa especial, algo que lo diferenciaba. La juventud de Eduardo fue una prueba de resiliencia. Entre los trabajos agotadores, el fútbol y el sueño de actuar estaba construyendo la base para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Aún no sabía cómo alcanzaría sus objetivos, pero cada paso lo acercaba a una oportunidad que cambiaría su vida. ¿Qué le deparaba el destino? Como un joven mesero y jugador amateur, podría entrar en el mundo de las telenovelas. Esas preguntas flotaban en el aire mientras Eduardo se preparaba para dejar su ciudad natal, cargando esperanzas e incertidumbres hacia un nuevo capítulo. Eduardo Yáñez, ahora un joven lleno de sueños, dejó Chihuahua rumbo a la Ciudad de México cargando poco más que esperanza. Seguía trabajando como mesero para pagar las cuentas, sirviendo mesas en un restaurante concurrido. Fue allí, entre bandejas y pedidos, que el destino llamó a su puerta. Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovelas, uno de los mayores productores de México, notó a Eduardo mientras trabajaba. Algo en el carisma natural y la presencia marcada del joven llamó su atención. Ernesto vio potencial donde otros solo veían a un mesero. La aproximación de Ernesto Alonso lo cambió todo. Invitó a Eduardo a una prueba de casting, una oportunidad que parecía un milagro para alguien sin contactos en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la relación entre ambos pronto generó rumores. Algunos especulaban que había algo más allá de una conexión profesional, alimentando chismes sobre un posible romance. Eduardo nunca confirmó estas historias, pero las conversaciones en los bastidores de la industria nunca cesaron, creando una sombra que lo acompañaría por años. Cuando Ernesto falleció, Eduardo se encontró en el centro de otra polémica. El productor le dejó un apartamento de lujo en la Ciudad de México, una herencia que causó indignación en la familia de Alonso. Cuestionaron la decisión, alegando que Eduardo no tenía derecho al inmueble. El caso llegó a los tribunales, con disputas legales que atrajeron la atención de los medios. Para Eduardo, que apenas comenzaba su carrera, lidiar con tribunales y titulares fue un desafío inesperado. Se sentía presionado, pero mantenía el enfoque en su sueño. En 1980 Eduardo logró sus primeros papeles en telenovelas. Eran personajes pequeños, muchas veces sin diálogos, pero cada escena era una oportunidad de aprender. Observaba a los actores experimentados, absorbiendo detalles sobre expresiones, gestos y ritmo. Su dedicación impresionaba a los directores y poco a poco comenzó a obtener papeles más grandes. La televisión mexicana estaba en su apogeo y Eduardo estaba decidido a dejar su marca. Trabajaba incansablemente, conciliando grabaciones con la resolución de los problemas legales relacionados con la herencia de Ernesto. A pesar de las controversias, el talento de Eduardo comenzaba a brillar. Aportaba una intensidad única a sus personajes, algo que venía de su propia vida llena de altibajos. La experiencia de crecer en un entorno difícil, conviviendo con reclusos y enfrentando la ausencia de su padre, le daba una autenticidad que el público percibía. Cada papel era una oportunidad de probar que pertenecía a ese mundo. Las disputas por el apartamento continuaban y la prensa no daba tregua. Eduardo sentía el peso de la exposición, pero también la adrenalina de estar viviendo su sueño. Sabía que el camino hacia el éxito sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. ¿Cómo transformaría esos primeros pasos en una carrera destacada? ¿Qué significarían las polémicas del pasado para su futuro? Mientras las cámaras rodaban y los reflectores se encendían, Eduardo se preparaba para el próximo capítulo de su viaje, donde la fama comenzaría a tocar a su puerta. Eduardo Yáñez, ahora con sus primeros papeles en la espalda, estaba decidido a construir una carrera sólida en la televisión mexicana. La década de 1980 fue solo el comienzo, pero su trayectoria de más de 30 años lo transformaría en uno de los rostros más conocidos de las telenovelas. Se sumergió de lleno en cada oportunidad, conquistando al público con su intensidad y carisma.
Telenovelas como Destilando Amor, Amores Verdaderos, Corazón Salvaje y Amores con Trampa se convirtieron en éxitos y Eduardo se destacó como un galán que también sabía interpretar personajes complejos. Su talento no pasó desapercibido. En 1993 ganó el prestigioso Emmy Award como mejor actor, un hito que consolidó su reputación. Además acumuló varios premios Bravo y otros reconocimientos de la industria mexicana, celebrando su habilidad para emocionar a las audiencias. Cada proyecto era una oportunidad de mostrar su versatilidad y Eduardo la aprovechaba al máximo. Ya no era el mesero de Chihuahua, ahora era una estrella en ascenso admirada por fans en todo México. La fama también abrió puertas internacionales. Eduardo comenzó a trabajar en producciones estadounidenses, incluyendo películas y participaciones en series como CSI Los Ángeles. Estas oportunidades eran un sueño para alguien que venía de orígenes tan humildes. Se adaptaba a los sets de Hollywood con la misma dedicación que mostraba en las novelas mexicanas, aprendiendo a navegar en un mercado nuevo y exigente. Cada papel, por pequeño que fuera, era una conquista, un paso más en su viaje. Detrás de los reflectores, sin embargo, la vida de Eduardo no era solo glamour. Las disputas legales por el apartamento heredado de Ernesto Alonso continuaban trayendo estrés y titulares negativos. Enfrentaba críticas y rumores, pero mantenía el enfoque en su trabajo. La televisión era su refugio, el lugar donde podía dejar las preocupaciones de lado y conectarse con el público. Cada personaje que interpretaba parecía llevar un pedazo de su propia historia, llena de lucha y superación. Su último gran proyecto, Sin Miedo a la Verdad, en 2020, mostró que aún tenía mucho que ofrecer. Incluso después de 3 décadas, Eduardo continuaba atrayendo fans con su energía y pasión. Sin embargo, el peso de la fama también traía desafíos. Necesitaba equilibrar la vida profesional con los problemas personales que comenzaban a surgir. La prensa, siempre atenta, no daba tregua y los rumores sobre su vida privada crecían. Mientras celebraba sus éxitos, Eduardo sabía que el camino para mantener su posición en la cima sería lleno de obstáculos. La industria del entretenimiento era competitiva y necesitaba reinventarse constantemente. ¿Cómo lidiaría con la presión de ser una estrella? Que reservaban los próximos años para un hombre que ya había conquistado tanto, pero aún enfrentaba batallas internas y externas. El escenario estaba listo para nuevos capítulos donde su vida personal comenzaría a entrelazarse aún más con su carrera, trayendo momentos de alegría pero también de grandes desafíos. Mientras Eduardo Yáñez brillaba en las pantallas, su vida personal era un mosaico de alegrías y turbulencias. La fama trajo reconocimiento, pero también expuso sus relaciones al escrutinio público. En 1988 se casó con Norma Adriana García, una unión que marcó el inicio de su viaje como esposo y padre. De ese matrimonio nació su único hijo, Eduardo Yáñez Jr., un niño que trajo luz a su vida, pero que años después se convertiría en fuente de conflictos profundos. El matrimonio con Norma terminó dejando cicatrices que Eduardo cargaría en silencio. En 1996 Eduardo encontró el amor nuevamente con Francesca Cruz. La relación duró 17 años, un periodo largo para los estándares de una industria donde los matrimonios a menudo se desmoronan bajo presión. Juntos enfrentaron los altibajos de la carrera de Eduardo, pero en 2013 el matrimonio llegó a su fin. La separación fue discreta, sin muchos detalles públicos, pero para Eduardo, que valoraba la estabilidad del término, fue un golpe. Se vio nuevamente navegando por la soledad mientras intentaba mantener la imagen de galán confiado que el público admiraba. Otro capítulo destacado fue su relación con la actriz África Zavala entre 2012 y 2015. La relación, llena de pasión, rápidamente atrajo la atención de los medios. Los dos parecían perfectos juntos, pero rumores de infidelidad por parte de África sacudieron la confianza de Eduardo. El fin fue doloroso y público, con titulares explotando cada detalle. Eduardo, ya conocido por su temperamento fuerte, enfrentó dificultades para lidiar con los chismes. Se sentía traicionado no solo por su pareja, sino por la prensa que amplificaba sus dolores personales. Ser padre era una de las partes más importantes de la vida de Eduardo. Veía en Eduardo Jr. una oportunidad de ofrecer lo que nunca tuvo un padre presente. Sin embargo, la relación con su hijo comenzó a complicarse con el tiempo. Surgieron conflictos y Eduardo intentaba equilibrar sus responsabilidades como estrella de telenovelas con los desafíos de criar a un joven en un mundo lleno de tentaciones. Quería ser un ejemplo, pero la distancia emocional entre ambos crecía, anunciando problemas mayores en el futuro. A pesar de las turbulencias, Eduardo encontraba refugio en su trabajo.
Las grabaciones eran un escape, un lugar donde podía dejar de lado las heridas y conectarse con sus personajes. Pero fuera de los sets la vida parecía cobrar un precio cada vez más alto. La prensa, siempre al acecho, transformaba cada paso en titular y Eduardo comenzaba a sentir el peso de vivir bajo los reflectores. Se preguntaba si alguna vez encontraría paz en su vida personal. A medida que los años pasaban, Eduardo percibía que su historia de amor, traición y paternidad estaba lejos de terminar. ¿Cómo lidiaría con los desafíos de mantener su vida personal en equilibrio mientras enfrentaba la presión de la fama? ¿Qué pasaría cuando los conflictos con su hijo y la prensa se intensificaran? El próximo capítulo de su vida estaba a punto de revelar nuevas batallas donde su fuerza sería probada de maneras que nunca imaginó. Eduardo Yáñez, ahora una estrella consolidada, enfrentaba los reflectores no solo por su talento sino también por su temperamento explosivo. La fama lo puso bajo constante vigilancia y su relación con la prensa se convirtió en un campo de batalla. Nunca fue de huir de los enfrentamientos y eso quedó evidente en sus interacciones con periodistas. Creía que muchos reporteros distorsionaban sus palabras, transformando momentos personales en titulares sensacionalistas. Esa desconfianza lo hacía defensivo y a veces impulsivo. Un incidente destacado ocurrió en un evento público cuando Eduardo perdió la paciencia con un reportero de Univisión. Irritado por una pregunta invasiva sobre su vida personal, reaccionó con una bofetada en el rostro del periodista. El momento, capturado por cámara, se viralizó rápidamente, sorprendiendo a fans y críticos. La prensa explotó el caso pintando a Eduardo como un hombre agresivo. Para él, sin embargo, era una respuesta a años de provocaciones e invasiones de privacidad. El incidente dividió opiniones, algunos lo veían como humano reaccionando a la presión, otros como alguien incapaz de controlar su ira. El reportero agredido abrió un proceso contra Eduardo exigiendo una indemnización de $200,000. El caso fue llevado a los tribunales de Los Ángeles, donde Eduardo tuvo que enfrentar largas audiencias y costos legales. Se defendió argumentando que la prensa muchas veces cruzaba límites éticos. En entrevistas criticó lo que llamaba justicia selectiva y corrupción en el sistema, alegando que las celebridades eran blancos fáciles. Esas declaraciones solo aumentaron la tensión con los medios, que continuaban siguiendo cada paso suyo. A pesar del escándalo, Eduardo no se intimidaba. Usaba redes sociales para expresarse directamente a los fans, intentando sortear las narrativas de la prensa. Pero cada publicación era analizada y cualquier comentario podía generar nuevos titulares. Se sentía atrapado en un ciclo: cuanto más explicaba, más la prensa encontraba formas de distorsionar sus palabras. Era como si cada intento de defensa lo pusiera en una trampa mayor. En los sets de grabación, Eduardo encontraba alivio. Allí era respetado por su profesionalismo y podía concentrarse en lo que amaba: actuar. Pero fuera del trabajo, el peso de las controversias crecía. Sabía que su imagen pública estaba manchada y eso lo frustraba. Quería ser reconocido por su talento, no por sus conflictos. Aún así, se negaba a doblegarse ante las expectativas de una prensa que en su visión lucraba con sus dificultades. Mientras lidiaba con las consecuencias judiciales y la opinión pública, Eduardo percibía que sus problemas estaban lejos de terminar. La relación con la prensa era solo una parte de sus batallas. En casa, otro conflicto se acercaba, uno que tocaría su corazón de forma aún más profunda. La relación con su hijo Eduardo Jr. comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo enfrentaría esos desafíos personales mientras intentaba salvar su reputación? ¿Qué reservaba el futuro para un hombre que parecía destinado a vivir entre el amor de los fans y el juicio del público? Las respuestas vendrían en un próximo capítulo lleno de emociones y revelaciones. Eduardo Yáñez siempre vio en la paternidad una oportunidad de corregir los errores del pasado, de ser el padre que nunca tuvo. Su único hijo, Eduardo Yáñez Jr., era el centro de sus esperanzas, pero también de sus mayores dolores. A medida que el niño crecía, la relación entre ambos, que ya fue marcada por momentos de cariño, comenzó a deteriorarse. Lo que parecía ser una conexión fuerte se transformó en un abismo alimentado por malentendidos y acusaciones públicas que sacudirían la vida de Eduardo. La tensión explotó cuando Eduardo Jr. usó las redes sociales para desahogarse. En publicaciones cargadas de emoción, acusó a su padre de ser ausente tanto como esposo como padre. Las palabras del joven cortaron profundo, especialmente porque fueron expuestas para que el mundo las viera. La prensa, siempre lista para explotar el drama, amplificó las declaraciones, transformando la pelea familiar en titulares sensacionalistas.
Para Eduardo, que ya lidiaba con conflictos con periodistas, ver a su hijo volverse contra él fue un golpe devastador. En respuesta, Eduardo decidió contar su versión de la historia. Reveló que la relación con su hijo se había complicado por problemas que iban más allá de desacuerdos comunes. Según él, Eduardo Jr. no asistía a la escuela desde hacía 2 años, algo que el padre descubrió con sorpresa. Además, el joven habría desviado dinero destinado a las cuentas de la casa, creando más tensiones financieras en un momento en que Eduardo ya enfrentaba presiones profesionales y legales. Esas revelaciones, hechas en entrevistas, expusieron la fragilidad de la relación y aumentaron la distancia entre ambos. Para Eduardo, hablar públicamente sobre su hijo fue una decisión difícil. Quería esclarecer los hechos, pero también proteger la privacidad de la familia. Sin embargo, cada palabra parecía alimentar más especulaciones. Se sentía dividido, quería defenderse de las acusaciones, pero también deseaba reconquistar el respeto de su hijo. La ruptura, sin embargo, parecía inevitable. El diálogo entre ellos fue reemplazado por silencio y el distanciamiento se volvió definitivo, dejando a Eduardo con un vacío que ni la fama podía llenar. En los sets de grabación, Eduardo seguía brillando, pero en los bastidores cargaba el dolor de un padre que no sabía cómo arreglar las cosas. Se preguntaba dónde había fallado, si el peso de su carrera y las batallas con la prensa habían robado el tiempo que debería haber dedicado a su hijo. La culpa lo acompañaba, mezclada con la frustración de ver su vida personal expuesta y juzgada. Mientras intentaba seguir adelante, Eduardo percibía que los desafíos no paraban de crecer. Su salud comenzaba a dar señales de desgaste y los rumores sobre su condición física estaban a punto de surgir. ¿Cómo lidiaría con otra tempestad en su vida? ¿Habría una posibilidad de reconciliarse con Eduardo Jr. o el abismo entre ellos sería permanente? El próximo capítulo traería nuevas revelaciones, probando aún más la resiliencia de un hombre que enfrentaba el peso de la fama de la familia y de sus propias elecciones. La vida de Eduardo Yáñez, marcada por conquistas y conflictos, comenzó a enfrentar un nuevo adversario: su salud. Durante años lidió con cálculos renales, una condición dolorosa que requirió varias cirugías. Cada procedimiento era una prueba de resistencia, pero Eduardo, acostumbrado a superar desafíos, intentaba mantener el optimismo. Sin embargo, en 2020 su salud dio señales más graves, obligándolo a abandonar la telenovela Si nos dejan. Explicó que necesitaba priorizar su bienestar, pero la decisión generó especulaciones. La revista TV Notas, conocida por sus titulares sensacionalistas, publicó un artículo afirmando que Eduardo enfrentaba un cáncer de riñón. La noticia, basada en una supuesta fuente anónima cercana al actor, sorprendió a los fans y reavivó la atención de los medios. El artículo describía a Eduardo como alguien abatido, luchando contra la depresión y crisis de pánico tras las cirugías. La muerte de su madre, María Eugenia, en febrero de 2020 fue señalada como un golpe adicional, intensificando su sufrimiento emocional. La pérdida de la mujer, que fue su mayor apoyo, dejó a Eduardo en un estado de luto profundo. Los rumores sobre el cáncer se esparcieron rápidamente, alimentados por la ausencia de Eduardo en eventos públicos. Los fans comenzaron a preocuparse mientras la prensa especulaba sobre la gravedad de su condición. TV Notas afirmaba que la fuente anónima, un supuesto amigo, reveló detalles preocupantes sobre el diagnóstico, pero sin pruebas concretas. Para Eduardo, que ya tenía una relación conflictiva con los medios, estas noticias eran otro ataque a su privacidad. Se sentía acorralado, como si cada aspecto de su vida fuera explotado sin piedad. En los bastidores, Eduardo enfrentaba los efectos de las cirugías. La recuperación era lenta y el estrés acumulado de años de batallas personales y profesionales cobraba su precio. Luchaba por mantener la compostura, pero la combinación de luto, dolor físico y chismes lo dejaba vulnerable. Amigos cercanos notaban que parecía más reservado, evitando incluso charlas sobre su salud. La soledad, que ya era un tema recurrente en su vida, parecía intensificarse. A pesar de ello, Eduardo intentaba aferrarse al trabajo. Sabía que actuar era su pasión, pero las limitaciones físicas lo obligaban a desacelerar. La incertidumbre sobre su salud lo hacía cuestionar el futuro. Se preguntaba si lograría volver a los sets con la misma energía o si los rumores seguirían opacando sus logros. La prensa, que tanto criticaba, parecía decidida a definir su historia. Mientras lidiaba con esos desafíos, Eduardo sentía la necesidad de pronunciarse. Sabía que el silencio solo alimentaría más especulaciones, pero ¿cómo responder sin dar aún más material a los medios? ¿Qué diría para calmar a los fans y proteger su privacidad?
Las respuestas a esas preguntas comenzaban a tomar forma, prometiendo un próximo capítulo donde Eduardo enfrentaría los rumores de frente intentando recuperar el control de su narrativa y encontrar fuerzas para seguir adelante. La salud de Eduardo Yáñez, ya afectada por cálculos renales y cirugías, enfrentaba ahora el peso de nuevos desafíos. El estrés acumulado de años de batallas personales y profesionales comenzaba a cobrar un precio alto. La pérdida de su madre María Eugenia en 2020 dejó un vacío que aún no sabía cómo llenar. A esto se sumaban las disputas legales por el apartamento heredado de Ernesto Alonso que continuaban drenando su energía. Cada audiencia era un recordatorio de que la paz parecía siempre fuera de alcance. Además de las cuestiones emocionales, Eduardo lidiaba con las consecuencias de sus tratamientos médicos. Admitió en entrevistas que para aliviar los dolores crónicos hizo uso excesivo de cortisona, un medicamento que trajo alivio temporal pero también efectos secundarios. El más visible fue el aumento de peso que afectó su autoestima y alimentó aún más los comentarios de la prensa. Para un actor conocido por su imagen de galán, esos cambios eran difíciles de aceptar. Intentaba mantener la confianza, pero el espejo reflejaba a un hombre diferente. Las disputas por el apartamento continuaban generando titulares. La familia de Ernesto Alonso cuestionaba la legitimidad de la herencia y los tribunales parecían lejos de una resolución. Eduardo sentía que luchaba no solo por un inmueble sino por su dignidad. Cada artículo en los medios distorsionaba los hechos, transformándolo en blanco de críticas. Comenzaba a aislarse, evitando eventos públicos y contactos con amigos. La soledad que ya había marcado su infancia volvía a ser una compañía constante. El estrés también agravaba su salud mental. Eduardo enfrentaba momentos de ansiedad, especialmente tras las cirugías y la muerte de su madre. Confesó a personas cercanas que sentía dificultad para mantener el optimismo. La presión de ser una figura pública combinada con los rumores de cáncer esparcidos por TV Notas hacía que se sintiera acorralado. Quería gritar al mundo que aún era fuerte, pero el cansancio hablaba más alto. En medio de todo, Eduardo intentaba aferrarse a lo que siempre lo salvó: el trabajo. Soñaba con volver a los sets donde podía olvidar los problemas y conectarse con el público. Pero su ausencia prolongada de las pantallas levantaba preguntas. Los fans especulaban sobre su condición mientras la prensa seguía publicando historias sin comprobación. Eduardo sabía que necesitaba tomar una actitud para cambiar la narrativa, pero la energía para ello parecía escasa. Mientras reflexionaba sobre el próximo paso, las preguntas crecían. ¿Cómo recuperar la salud física y emocional en medio de tantas adversidades? ¿Sería posible retomar la carrera con la misma pasión de antes? ¿Qué hacer con los rumores que seguían circulando, alimentados por su ausencia? El escenario estaba listo para una respuesta, un momento en que Eduardo intentaría esclarecer la verdad y recuperar las riendas de su vida. El próximo capítulo prometía revelar cómo enfrentaría esas cuestiones en busca de un nuevo comienzo en un camino lleno de incertidumbres. Cansado de los rumores que manchaban su imagen, Eduardo Yáñez decidió romper el silencio. En 2020, tras la publicación de TV Notas afirmando que enfrentaba un cáncer de riñón, grabó un video en Instagram para esclarecer los hechos. Con un tono firme pero visiblemente afectado, negó las alegaciones, llamando a la revista cochino por esparcir mentiras. Afirmó estar recuperándose de las cirugías por cálculos renales e insistió que su salud estaba bajo control. El video era un grito de rebeldía contra la prensa que, según él, lucraba con sus dolores. La respuesta de Eduardo dividió opiniones. Los fans lo apoyaron aliviados al saber que estaba bien, pero otros cuestionaron por qué permanecía tan ausente de los reflectores. Su falta de apariciones públicas alimentaba el misterio y muchos se preguntaban si había algo más detrás de sus palabras. Quería transmitir fuerza, pero el cansancio en su rostro contaba otra historia. La batalla contra los rumores era solo un capítulo más en su lucha por mantener el control de su narrativa. En el video, Eduardo también criticó la cultura del chisme, señalando cómo los medios distorsionaban hechos para vender titulares. Pidió respeto no solo por sí mismo sino por su familia, que sufría con las especulaciones. Para el TV Notas representaba todo lo que estaba mal en la industria: sensacionalismo sin responsabilidad. Aún así sabía que desmentir una historia no era suficiente para borrarla. La duda persistía y la ausencia de nuevos proyectos solo aumentaba las preguntas. En los bastidores, Eduardo intentaba reponerse. Se enfocaba en la recuperación física, siguiendo orientaciones médicas y tratando de controlar el estrés que agravaba su condición.
La pérdida de su madre aún pesaba, pero encontraba fuerzas en los recuerdos de ella que siempre lo incentivó a luchar. También reflexionaba sobre su carrera planeando un regreso que probara su resiliencia. Actuar era su pasión y no estaba listo para abandonar los sets. A pesar de su declaración pública, la prensa no retrocedió. Los artículos seguían especulando sobre su salud y finanzas y Eduardo sentía que cada paso era vigilado. Evitaba eventos públicos prefiriendo la privacidad, pero eso solo alimentaba el ciclo de rumores. Se preguntaba cómo reconquistar la confianza del público sin exponerse demasiado. La soledad que lo acompañaba desde la infancia parecía crecer, pero se negaba a rendirse. Mientras planeaba sus próximos pasos, Eduardo sabía que el camino por delante sería desafiante. ¿Cómo podría volver al centro del escenario sin dejar que los rumores lo definieran? Que enseñaría su viaje lleno de altibajos a él y a sus fans. El próximo capítulo de su vida prometía no solo una lucha por recuperación, sino una reflexión más profunda sobre el impacto de sus elecciones y la búsqueda de paz en medio del caos. Eduardo Yáñez, ahora en el centro de una vida marcada por triunfos y tempestades, se detuvo a reflexionar sobre el camino recorrido. Su temperamento fuerte, que lo ayudó a enfrentar una infancia difícil y conquistar la fama, también trajo consecuencias. Cada explosión con la prensa, cada conflicto familiar parecía un eco de su lucha interna por control y paz. Percibía que su ira, aunque muchas veces justificada, había costado caro, alejando personas y alimentando titulares que lo definían de forma injusta. El estrés acumulado, agravado por disputas legales, la pérdida de su madre y la ruptura con su hijo, tuvo un impacto claro en su salud. Los médicos alertaron que la tensión constante podía empeorar sus condiciones físicas, como los cálculos renales que lo perseguían. Eduardo comenzó a entender que su salud emocional era tan importante como la física. La depresión y la ansiedad que enfrentó tras las cirugías eran señales de que necesitaba cambiar. Pero ¿cómo encontrar equilibrio en un mundo que parecía siempre exigir más de él? La trayectoria de Eduardo ofrecía lecciones valiosas. Veía ahora que la paz interior era más importante que cualquier papel en una novela o premio en la estantería. Su historia era un recordatorio de que la fama, aunque seductora, venía con un precio. Quería inspirar a otros a buscar positividad incluso en las adversidades. En un contexto global de dificultades económicas y sociales, con crisis afectando a millones, Eduardo sentía que su experiencia podía servir como ejemplo de resiliencia, pero también de aprendizaje con los errores. Sus fans, que lo acompañaban desde Destilando Amor hasta Sin Miedo a la Verdad, continuaban apoyándolo, pero sabía que necesitaba reconquistar la confianza de muchos. La ausencia prolongada de los reflectores y los rumores sobre su salud crearon una barrera. Reflexionaba sobre cómo volver al trabajo sin cargar el peso de las controversias. Actuar era su pasión, pero quería hacerlo con más ligereza, dejando atrás el ciclo de conflictos que marcó su vida. Eduardo también pensaba en el futuro. Podría reparar la relación con su hijo Eduardo Jr. o al menos encontrar paz con el distanciamiento. Cómo lidiar con la prensa sin caer en las trampas del sensacionalismo. Sabía que la respuesta estaba en cambiar su propia actitud, buscando serenidad y enfoque en lo que realmente importaba. Su historia, llena de altibajos, era una invitación para que todos reflexionaran sobre cómo enfrentar desafíos con valentía y humildad. A medida que planeaba su regreso, Eduardo sentía una chispa de esperanza. Quería escribir un nuevo capítulo, no solo para sí mismo, sino para aquellos que aún creían en él. ¿Cómo transformaría sus lecciones en acciones? Que lo aguardaba en un mundo que continuaba juzgándolo. Las respuestas estaban por venir en un futuro donde Eduardo buscaría redención, salud y sobre todo la oportunidad de vivir con más ligereza y propósito. Y así llegamos al final de esta historia sobre Eduardo Yáñez. Como pudieron ver, los problemas con cálculos renales causaron mucho sufrimiento en la vida de este gran actor. Esta condición puede ser muy dolorosa y afectar bastante la calidad de vida de una persona. Es importante decir que los rumores sobre cáncer en los riñones, pero como vimos en el video, esa información puede no ser real. Lo que sabemos con certeza es que Eduardo enfrentó problemas con piedras en los riñones, que ya es una situación bastante difícil por sí sola. Su experiencia nos enseña sobre la importancia de cuidar nuestra salud y tener cuidado con la información que circula. ¿Y ustedes, qué les pareció esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber la opinión de ustedes. Si les gustó este video, no olviden dar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo.
Nos vemos en el próximo video con más historias interesantes. Hasta luego, amigos.